No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Nos hemos reunido, Señor, para ser alimentados con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y también, Señor, dándonos la capacidad de llevar a cabo una práctica en todas aquellas cosas que tu palabra nos menciona que nos es necesario llevar a cabo a cada uno de nosotros. Vivimos, Señor, en un tiempo difícil, pero tú de antemano nos dejabas en claro en tu escritura que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos, pues tú has vencido a este mundo. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra fe para que no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, Señor, nosotros nos mantengamos firmes con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pido de la misma forma que quites cualquier distracción en nuestras mentes que quiera desviar la atención, Señor, de la palabra que será hablada en esta tarde. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Como ya recordarán, ya llevamos, hermanos, algún tiempo estudiando las cartas de Pedro. Estamos ya casi a punto de finalizar, posiblemente 2 semanas más y terminamos con la segunda carta de Pedro. En esta oportunidad, hermanos, vamos a entrar ya en el último capítulo de esta carta, que es el capítulo 3. Por las últimas 4 semanas estuvimos estudiando las diferentes advertencias que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, daba a la iglesia de aquel entonces. Recordemos, hermanos, el contexto. Es una iglesia en un tiempo en el cual se levanta una persecución para la iglesia cristiana. En ese tiempo la iglesia que está dispersada tienen que salir huyendo. No solamente, hermanos, aprendimos que la iglesia se tenía que preocupar por las persecuciones de los gobiernos, sino que de la misma forma se tenían que preocupar, hermanos, por los falsos ministros que se estaban infiltrando dentro de las iglesias, estaban presentándoles herejías y desviando a una gran porción de la congregación a este tipo de doctrinas erróneas. Cuando llegamos al capítulo 3, el apóstol Pedro continúa con ese mismo pensamiento, pero en los versículos más adelante nos damos cuenta de que el apóstol Pedro finaliza este mensaje, hermanos, con una verdad muy importante de la cual vamos a estar aprendiendo el día de hoy, que tiene que ver con el día del Señor. El tema de esta oportunidad, hermanos, es el día del Señor vendrá. Leamos del versículo 1 en adelante, segunda de Pedro capítulo 3. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, ¿cómo dice, hermanos? Serán
quemadas. Una vez más, aprendimos ya toda la información en el capítulo 2 que tiene que ver con las advertencias de los falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas. Y podemos ver, hermanos, cómo del versículo 1 en adelante el apóstol Pedro continúa conectando este pensamiento, pero hasta cierto punto dejando ciertas verdades en claro. Veamos estos versículos que acabamos de leer, hermanos, de una manera detallada. La mayor porción la vamos a pasar en los últimos versículos, pues es cuando el apóstol Pedro enfatiza la grande verdad que el día del Señor está cerca. El versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro, al igual que los demás apóstoles que escribieron la palabra, hermanos, como tal sabemos, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas palabras de las cuales nosotros estudiamos cada vez que nos congregamos. Y el primer recordatorio que vemos en el capítulo 3 por parte del apóstol Pedro es lo que tiene que ver con la verdad de toda la Biblia en conjunto. Cuando Pedro dice las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, se está refiriendo, hermanos, a todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Hemos hablado diferentes ejemplos que la palabra de Dios nos proporciona, que cuando se hace el énfasis de la ley y Moisés y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo va camino a Emús, me parece que se llama el lugar, si recordamos, se encuentra con aquellas dos personas que estaban muy tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque ellos escucharon que Jesús había muerto y estaban tristes porque la profecía no se había cumplido, sin darse cuenta que el que iba caminando con ellos era el mismo Cristo. Pero en ese camino, dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo les comenzó a testificar lo que la ley y los profetas decían de Él, hablando de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero luego Pedro continúa diciendo: el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Ahí vemos la segunda porción que ahora tiene que ver con el Nuevo Testamento. Podemos ver la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque todo es palabra de Dios, pero lo que está enfatizando aquí Pedro: pongamos atención a toda la verdad revelada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La parte importante, hermanos, con el tema del día de hoy, referente al mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento, es que sabemos que son 27 libros los que tiene el Nuevo Testamento, y 23 de estos 27, hermanos, tienen advertencias directas acerca de la venida de nuestro Señor. Lo podemos ver en los evangelios, lo podemos ver en la mayoría de las cartas paulinas, lo hemos visto en las cartas por parte de Pedro. En 23 de los 27, hermanos, vemos de una manera repetida lo que tiene que ver con la advertencia de que el día del Señor está cerca. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está por toda la Escritura, pero en este caso específicamente como lo vemos desde Mateo a Apocalipsis. Lo que Pedro les está diciendo: hermanos, pongamos atención a las palabras verdaderas dados por los profetas, Antiguo Testamento, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, Nuevo Testamento. Continuemos leyendo el versículo 3, porque ya cuando llegamos al versículo 3, hermanos, ahora ya sabemos que la mayor porción del Nuevo Testamento está lleno de información referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero aún con toda esta revelación, aún con toda esta información, había personas en aquel entonces que no solamente lo negaban, sino que también se burlaban. No es nada nuevo en los tiempos que nosotros vivimos, hermanos. Esto ha pasado desde los tiempos antiguos. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, como dice, hermanos, burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Las últimas semanas, hermanos,
al estudiar el capítulo 2, vimos de que se estaba refiriendo directamente a todo lo que tiene que ver con los falsos ministros, falsos profetas. En el versículo 3 nos está diciendo que en los postreros días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias. Ya aprendimos acerca de esto de una manera detallada, pero la parte a resaltar aquí, hermanos, es que este tipo de persona se van a estar burlando de lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera se burlan? Aquí dice el versículo 4, ellos van a decir o decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Les quiero leer esa porción, hermanos, en la traducción lenguaje actual, para poder tener un entendimiento más claro de qué manera se estaban burlando en aquel entonces y de la misma forma como lo podemos ver en los tiempos presentes. La traducción lenguaje actual dice, hablando de cómo estas personas se burlan, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Un detalle importante a resaltar, hermanos, que nosotros podemos ver en las escrituras es que la iglesia primitiva en aquel entonces, hermanos, estos hermanos nuestros creían y esperaban que en el tiempo de sus vidas iba a acontecer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso podemos ver los escritos del apóstol Pablo, como en la carta a los tesalonicenses, él se expresa de tal manera como si él fuese incluido en lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, era un hecho muy presente en los cristianos primitivos. Ellos creían que la segunda venida de Cristo iba a ser en su tiempo. Al no ver tal acontecimiento, la iglesia, hermanos, causó, tal acontecimiento causó desilusión en algunos y burla en otros. ¿Y por qué pasó esto? Porque en la mente de ellos había un retraso en cuanto a la promesa de nuestro Dios. Si algo conocemos, hermanos, es de que nuestro Dios no llega temprano, no llega tarde, nuestro Dios siempre llega a tiempo. Y como lo vamos a ver en unos minutos, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido anticipada desde antes que este mundo fuera creado. Nuestro Dios en su plan perfecto ya tiene el día reservado en el cual Él va a venir por segunda ocasión a este mundo. No va a venir al tiempo en que nosotros lo esperemos, no va a venir al tiempo como muchos falsos ministros hasta el día de hoy continúan profetizando y poniendo fechas, pero más adelante vamos a continuar aprendiendo de esto. Pero estas personas a las cuales se está refiriendo Pedro, que se burlaban mofándose, ignoraban la siguiente información que encontramos en el versículo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 5, estos ignoran, hablando de estas personas que se burlaban voluntariamente, que en el antiguo tiempo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los apóstatas que se estaban burlando de esto, hermanos, conocían perfectamente el relato del diluvio. Pero la palabra que usa aquí Pedro es que dice que ellos ignoraban voluntariamente. Habían escogido intencionalmente negar y olvidar estas palabras por parte de nuestro Dios. Pero también Pedro aquí les recuerda que por la misma palabra, como ya lo conocemos, fueron formados y creados el cielo y la tierra. El libro de Génesis nos habla acerca de esto, como por la palabra de nuestro Dios, todo lo que nosotros hoy en día conocemos fue destruido, pero de la misma forma Pedro hace referencia a los días del diluvio, porque fue la misma palabra que creó el universo, la misma palabra que trajo el diluvio sobre los habitantes de la tierra en aquel entonces. Y es la misma palabra, hermanos, que va a hacer que este mundo actual permanezca reservado para el día del fuego. Y es ahí donde ya entramos en el versículo 8 y donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en los próximos versículos. Versículo 8. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, como dice, hermanos,
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mientras que el mundo antiguo, hermanos, fue aniquilado, hablando de toda la vida que habitaba en este mundo, fue aniquilada por el agua. El sistema actual, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que será destruido, pero ya no va a ser con agua, sino que la palabra de Dios repetidamente nos enseña, hermanos, que será consumido por las llamas. Y este acontecimiento, hermanos, se va a dar por la misma palabra de Dios. En toda la escritura, hermanos, y es en parte de lo que estuvimos aprendiendo el domingo en la predicación de nuestro Dios justo, como en la justicia de Dios, hermanos, cuando Él traiga su juicio sobre este mundo, sobre todos los impíos, dicho juicio, hermanos, va a ser en fuego. Y en esta ocasión podemos ver que el apóstol Pedro está hablando del mismo acontecimiento. Dice en el versículo 8, no ignoremos, hermanos, que los cielos y la tierra que nosotros podemos ver que existen ahora están reservados por la misma palabra, pero después da el detalle, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra de Dios, hermanos, de una manera repetida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos presenta que el fuego es usado como una metáfora en lo que tiene que ver la ira y el juicio final de nuestro Dios. Y es precisamente a lo cual se está refiriendo el apóstol Pedro. Les quiero compartir algunos ejemplos, hermanos, que nosotros podemos ver en toda la Escritura, de cómo de una manera repetida nos está enseñando, hermanos, que lo que se aproxima, lo que viene a este mundo, el juicio de nuestro Dios santo, justo, va a venir, hermanos, a través de fuego. Veamos lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 15. Isaías capítulo 66, versículo 15. Dice la palabra de Dios, porque he aquí que Jehová vendrá, como dice, con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. No solamente nos dice la palabra, hermanos, que Jehová vendrá con fuego, sino que dice la palabra de Dios que va a venir con el propósito específico de descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Iré un poquito rápido, hermanos. Miqueas capítulo 1, versículo 4, dice, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Conocemos perfectamente qué es lo que le acontece a la cera delante del fuego, se derrite por completo. Esa es la idea que el profeta Miqueas está presentando de lo que va a pasar con esta tierra. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice el profeta Malaquías, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por todo el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver cómo el juicio de Dios, la ira de Dios, está revelada a través del fuego. Y este pensamiento, hermanos, no se limita al Antiguo Testamento, como lo acabo de mencionar. Los apóstoles de la misma forma nos exhortaron a través de la Escritura con este mismo lenguaje. Veamos lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y como dice el versículo 8, en llama de fuego. ¿Y para qué?
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, como la abundante presencia del agua facilitó el diluvio en los tiempos de Noé, lo dominante del fuego, hermanos, va a ser increíblemente un día horrorífico y una eternidad horrorífica para todas aquellas personas que, como dice Pablo, no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La advertencia por parte del apóstol Pedro, hermanos, es demasiado clara. Va a venir el día cuando los cielos y la tierra, dice Pedro, los cielos y la tierra están guardados por Dios para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como en el tiempo de Noé, hermanos, será el día final cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Si un patrón podemos ver en toda la Escritura, hermanos, y la razón principal por la cual los judíos hasta el día de hoy rechazan a Jesucristo como el Mesías, es porque los judíos, hermanos, esperaban que dichas profecías que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento se cumplieran en aquel tiempo. Y cuando ellos vieron que aquel al que la gente le llamaba el Mesías entró montado en un burrito, cuando ellos vieron que era un hombre humilde, un hombre al cual cuando le arrancaban la barba no se defendía, un hombre al cual cuando le levantaron falsa acusación, dice la palabra de Dios, que enmudeció y no abrió su boca, el pueblo judío lo rechazó y hasta la fecha del día de hoy ellos siguen esperando la venida del Mesías. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, en cuanto a la diferencia palpable de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida. En la primera venida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a traer la solución tan grande que abruma a este mundo, que es el problema del pecado. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no vamos a ver para nada el mismo panorama que se encontró en Jerusalén en aquel entonces. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá y vendrá para establecer su reino, va a venir a traer juicio a la tierra y como lo hemos leído de una manera repetida, vendrá a derramar su ira sobre el mundo entero y lo hará a través del fuego. Pero cuando llegamos al versículo 8, hermanos, el apóstol Pedro ahora dirige su atención en una exhortación para nosotros, hermanos. La iglesia en aquel entonces, pero también para nosotros. Dice el apóstol Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el universo en el cual nosotros vivimos, hermanos, estamos sujetos a las leyes del mismo universo, leyes que nuestro Dios puso en orden, principales como las que se conocen principalmente, materia, tiempo y espacio, cosas que nosotros sabemos hasta cierto punto las limitaciones tan grandes que nosotros tenemos en cada uno de estos ámbitos. Nosotros no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo, nosotros no podemos regresar el tiempo. Usted se imagina, hermano, que nosotros tuviéramos dicha capacidad de poder regresar a los errores que cometimos hace 5, 10 o 5 meses atrás y poder corregir esos errores. No podemos, estamos completamente limitados por esas mismas leyes que gobiernan el universo que nuestro Dios creó por la palabra de su boca. Pero como nuestro Dios, hermanos, que lo creó por la palabra de su boca, es el mismo creador, Él está por fuera y no se limita, hermanos, a ninguna de esas cosas. Y es un poco difícil, hermanos, para nosotros poder entender el concepto del tiempo conforme a un Dios que es eterno en nuestra mente humana limitada. Y muchas veces, hermanos, cometemos el grave error de querer meter la mente o el tiempo de Dios en nuestro propio calendario. Y nosotros incluso, hermanos, nos desesperamos, nos frustramos cuando no vemos que Dios está obrando al tiempo que a nosotros mejor nos parece. Pero tal como lo mencioné al principio, hermanos, nuestro Dios no llega temprano, no llega tarde, nuestro Dios siempre obra a tiempo. Y cuando el apóstol Pedro está diciendo, queridos hermanos, no ignoremos esto,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, está dejando en claro, hermanos, que el punto de vista del tiempo para Dios es muy diferente como lo es para nosotros. Y este es un concepto, hermanos, que podemos ver que de la misma forma siervos de Dios tuvieron que aprender a través del tiempo. Conocemos perfectamente, hermanos, la historia de Moisés. Moisés fue la persona que Dios seleccionó para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y por cuántos años anduvo en el desierto? 40 años en el desierto, hermanos. Y vean lo que dice el Salmo 90, escrito por el mismo Moisés. Salmo 90, versículo 4. Dice la palabra de Dios, este salmo lo escribió Moisés, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Repitiendo el mismo pensamiento que estamos leyendo en la segunda carta de Pedro, el tiempo, hermanos, para nuestro Dios, que es eterno, es muy diferente para el tiempo que nosotros entendemos en nuestras propias limitaciones. El tiempo, hermanos, es tan pequeño para nosotros, seres mortales en este cuerpo que se va deshaciendo, hermanos, que hoy estamos, hermanos, y el día de mañana podemos desaparecer. Incluso podemos de una manera con nostalgia recordar, hermanos, qué tan rápido ha pasado el tiempo. De repente cumplieron 20 años y ya cuando menos se dieron cuenta 35 y otro ya pegándole a los 70. El tiempo pasa muy rápido, pero son años, hermanos. Pero cuando lo entendemos del punto de vista de lo cual está presentando tanto Pedro como Moisés en el Salmo 90, versículo 4, nos está dando a entender, hermanos, que el tiempo para Dios es un concepto muy diferente de la manera en que nosotros lo entendemos. Y la razón por la cual está mencionando dichas palabras Pedro, hermanos, es porque los hermanos y los falsos ministros que se habían infiltrado en la iglesia se estaban burlando porque Cristo no había regresado todavía. Y hoy en día, hermanos, mucha gente de la misma forma puede caer en ese mismo estado de frustración, no solamente con la segunda venida de Dios, sino incluso, hermanos, con las peticiones que nosotros presentamos delante de Dios. Muy posiblemente, hermanos, algunos de ustedes o muchos de ustedes han presentado peticiones delante de Dios y caen en un estado de desesperación porque Dios no les contesta el tiempo que ustedes esperan o que nosotros esperamos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. E incluso, hermanos, me atrevo a decir que muchas de las cosas que pedimos, mejor saquémoslas de nuestra cabeza porque nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pedimos conforme a nuestras propias concupiscencias. A través de Santiago dice, ustedes no reciben porque piden mal. Piden para sus propios deleites. Y muchas veces nuestras peticiones, hermanos, están llenas de ese tipo de peticiones egoístas. Y esas cosas, hermanos, que Dios en su perfecta soberanía de anticipo conoce que no nos traerá un bien, téngalo por seguro, hermanos, que no nos lo va a dar. Cualquier cosa, hermano, hermana, que tú creas que proviene por parte de Dios, pero en vez de acercarte a Dios te está separando, desengáñate, querido hermano, eso no viene por parte de Dios. Sea lo que sea, trabajo, amistades, dinero, sea lo que sea que tú incluso le puedas dar gracias a Dios porque te lo ha dado. Si te separa de Dios, no le des gracias porque no viene de Dios. Dios jamás te va a dar algo que te vaya a apartar de Él. Salmo 102, versículo 24. Podemos ver este mismo pensamiento aquí por el salmista. Salmo 102, versículo 24. Dice la palabra de Dios, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones, como dice, son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. En el contexto de lo cual está presentando Pedro, hermanos, los 1000 años que puedan acontecer para que Cristo regrese al tiempo de Dios, hermanos, es como un día. No es para nada como nosotros lo entendemos. Es claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo claramente nos dejó en su palabra diferentes señales que deben de acontecer antes de su venida, pero nosotros, hermanos, la realidad de las cosas es que nosotros deberíamos de estar preparados cada día como si Dios fuera a regresar esta misma noche. Pero de la misma forma, hermanos, no cometer el grave error, como muchos ministros, predicadores cometen,
que se atreven, hermanos, a poner fechas. Porque téngalo por seguro, hermanos, que en los tiempos de Pedro había ese tipo de personas. Yo no tengo la menor duda de que personas decían, vendan sus cosas porque Cristo va a venir en 3 meses. Y gente lo llegó a hacer. De la misma forma, hermanos, mucha gente que decía en el año 2000 va a venir Cristo. No pasó nada. Otros en el 2008, no pasó nada. En el 2020 y hasta la fecha, hermanos, gente se atreve a poner fechas. Cuando la palabra de Dios claramente nos enseña que ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora. Nosotros no sabemos cuándo va a acontecer, hermanos. Lo único que debemos de saber es que Cristo va a regresar y que su iglesia debe de estar preparada. Punto. Eso es lo único que nos debe de importar a nosotros, hermanos. Si Cristo regresara en esta noche, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿estoy listo para recibirle? ¿O seríamos como las 5 vírgenes insensatas que llegó el marido y las encontró sin aceite? Ese es el punto principal que el apóstol Pedro les está transmitiendo a los hermanos de aquel entonces, pero también a nosotros. Queridos hermanos, el día del Señor se acerca, preparémonos, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Vean lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa. Dios no llega tarde. Dios no es infiel a las promesas que Él da a su pueblo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea central del argumento, hermanos, por parte del apóstol Pedro es la siguiente. La razón por la cual, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo no sea de inmediato o no haya acontecido es por la misma paciencia y misericordia que Cristo tiene por los pecadores. Si algún día, hermano, nos hemos presentado por qué Cristo todavía no ha regresado, es por paciencia y misericordia a los pecadores que van a formar parte del pueblo, hermanos. Es la única razón. La única razón por la cual Cristo no ha regresado es por la paciencia que tiene con esa lista de pecadores que aún no le han conocido, pero que Dios desde antes de la fundación del mundo los ha llamado. Y cuando ese número se cumpla, hermanos, téngalo por seguro que la paciencia que nosotros podamos tener en nuestra mente será agotada y Cristo regresará a esta tierra por su iglesia, pero también a derramar su ira sobre el mundo entero. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. El hecho de que Cristo no haya regresado no es porque Él sea indiferente, no es porque sea distraído. Y el problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos entender a Dios conforme a la manera en que nosotros caminamos, pensamos o nos dirigimos. Muchas veces nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, hermanos, porque se nos olvidó. Posiblemente muchos de ustedes llegaron a la iglesia hoy y se les olvidó hacer algo, pero así somos como seres humanos. Pero muchas veces queremos atribuirle, hermanos, ese mismo sentir a Dios. Es que a Dios se le olvidó, Dios no ha venido porque se le pasó. Pero hermanos, eso no es para nada el caso con nuestro Dios. A Dios no se le olvida nada, no se le pasa nada. Todo obra conforme al perfecto mandato que Él dio desde la fundación del mundo. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es lo mismo a lo cual está hablando el apóstol Pedro. La razón por la cual Cristo no ha venido es por la paciencia que tiene por aquellos pecadores que serán parte del pueblo de Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, ya estipuló desde antes de la fundación de este mundo cuándo su Hijo vendría a esta tierra a morir en un madero, pero de la misma forma cuándo regresaría, no como un cordero, sino como aquel juez justo para juzgar y traer su ira sobre este mundo. Eso ya fue determinado, hermanos. Y téngalo por seguro que las acciones que nosotros llevemos a cabo no van a cambiar los planes de Dios. Si nosotros
podemos ver dichas palabras en la palabra de Dios, hermanos, es más que nada para que nosotros nos afirmemos, tengamos confianza en lo que Dios ya reveló a través de sus apóstoles y que caminemos en esa línea. Vean lo que dice el versículo 10, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La parte principal que nosotros vemos aquí, hermanos, es que el apóstol Pedro nos está diciendo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe, hermanos, cuándo va a acontecer. Pero también la idea que nos presenta, hermanos, es que de la misma forma como el ladrón en la noche encuentra a muchas personas que no están preparadas en las casas, muchas personas no estarán preparadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro afirma con confianza, hermanos, que el día del Señor vendrá. No importa el pensamiento que está presentando Pedro, no importa que los falsos maestros estén negando, no importa que ellos estén burlando, tengan por seguro que el día del Señor vendrá, y dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche. Y en toda la palabra de Dios, hermanos, el día del Señor, de la misma forma, significa las intervenciones por parte de Dios para traer un juicio sobre este mundo. Y cuando esto acontezca, hermanos, no va a ser diferente. Pero en toda la Escritura, hermanos, podemos ver advertencias de que el juicio de Dios iba a venir de una manera u otra, y la frase que comúnmente se usaba es el día de Jehová, el día del Señor. Para que hasta cierto punto nosotros tengamos un entendimiento claro, hermanos, de lo que la segunda venida de Dios implica, no solamente para nosotros, pero también para el mundo. Porque la segunda venida de nuestro Dios, hermanos, va a ser lo más hermoso del mundo, pero también va a ser lo más aterrador. Vean lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 12, referente a estas mismas frases que usa el apóstol Pedro. Isaías capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Palabra de juicio. El día del Señor, el día de Jehová, es el día de juicio. Pasemos un poco adelante, Isaías capítulo 13, versículo 9. Usa todavía palabras más coloridas aquí el profeta Isaías. Dice el versículo 9 del capítulo 13: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Voy un poco rápido. Abdías capítulo 1 versículo 15: porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Podemos ver claramente, hermanos, mensaje de juicio, y la frase que vemos de una manera repetida: el día de Jehová. Sofonías capítulo 1 versículo 7: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Zacarías 14:1: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Cada uno de ellos, hermanos, de una manera repetida, exhortando y advirtiendo: viene el día de Jehová. No era un mensaje, hermanos, para que los oyentes se pusieran contentos: oh, qué bueno, viene el día de Jehová. No, el fuego, el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, será muy diferente a la primera venida.
Nuestro Señor Jesucristo ya no va a venir como aquel cordero que fue llevado al matadero, no va a venir como el siervo humilde, va a venir como el juez justo, como el Dios 3 veces santo. Y es, hermanos, como lo compartimos el domingo, es verdaderamente, hermanos, un día horrorífico para este mundo. El día en que Cristo regrese y derrame su ira sobre esta tierra. El apóstol Juan vio una porción, hermanos, de esta visión de lo que está por venir en este mundo. Y él escribe en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, cuando Juan ve que este día del cual hablaron los profetas Abdías, Malaquías, Jonás, del cual habló Pedro, Pablo, el apóstol Juan, hermanos, en una visión él pudo ver el acontecimiento de este día. Y vean las palabras que usa en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Para el tiempo en el cual Juan está viendo, la ira de Dios ya estaba presente. Y la pregunta que hace, ¿quién podrá sostenerse en pie? No habrá persona alguna, hermanos, que se pueda sostener de pie ante la segunda venida de nuestro Dios. Y como lo había mencionado, hermanos, cuando Cristo venga, vendrá con su vara de hierro, vendrá a juzgar y derramar su ira sobre los habitantes de este mundo. Pero también podemos ver en la Escritura, hermanos, cómo el remanente, el pueblo de Dios que le pertenece, será librado de la ira que Cristo derramará en este mundo. Como dijo un predicador, hermanos, cuando Cristo venga será lo más hermoso y a la vez lo más aterrador. Tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que Dios está aquí. La mala noticia es que Dios está aquí. Depende de qué lado de la raya estés parado. Segunda de Tesalonicenses 1:6, hermanos. Para las personas que le pertenecemos, hermanos, para los que hemos confiado en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si es que a nosotros nos toca, hermanos, estar en la tierra cuando eso acontezca, será lo más hermoso, hermanos, pero para las personas que le han rechazado, será lo más aterrador. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sería el peor día de las vidas de las personas que le han rechazado, pero será el día más hermoso de aquel pueblo que esté presente en esta tierra cuando Cristo regrese. Nosotros no sabemos, hermanos, si nosotros somos parte de esa iglesia, pues tal como lo mencioné, Cristo puede venir en esta noche, Cristo puede venir de aquí a 5 años, 10 años, 100 años, no lo sabemos, hermanos. Y en realidad Dios no quiere que lo sepamos, porque si Él quisiera, lo hubiera revelado en su palabra. Cristo claramente nos dijo, nadie sabe ni los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia? Recordamos lo que dice el libro de Apocalipsis referente a la esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven. La iglesia, hermanos, verdadera, la iglesia que le pertenece a Cristo, ya quiere que Cristo regrese por su iglesia. ¿Por qué? Porque si somos honestos, hermanos, estamos cansados de vivir en un mundo lleno de pecado que está bajo la influencia del maligno. Es desesperante, es cansado, hermanos, el ver tanta violencia, tanta maldad donde quiera que nosotros volteamos. Y al ver eso y al ver las promesas de la tierra y lo que nos espera, hermanos, la verdadera iglesia clama, ya ven. Pero si Cristo no ha regresado, hermanos, es por la gracia y paciencia que tiene por aquellos pecadores que también le van a pertenecer. Y por misericordia de esas personas todavía no ha llegado. ¿Cuándo va a acontecer esto? Nadie sabe, hermanos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y es por eso que el apóstol Pedro usa estas palabras como ladrón en la noche.
El apóstol Pablo, hermanos, usa las mismas palabras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, hermanos, nadie lo espera. Yo no sé si a ustedes alguna vez les han robado en sus casas, hermanos, pero estoy seguro que si eso les pasó, el ladrón no les habló: hey, a las 5 te caigo, prepárate. A nadie le avisó, hermanos. Y la idea que está presentando la palabra de Dios repetidamente, hermanos, es que el día del Señor, el día en el cual Cristo vendrá a recoger a su iglesia y al mismo tiempo derramar toda su ira en fuego sobre este mundo y sus habitantes, nadie lo va a esperar. Nadie, hermanos. Al ver esta evidencia, hermanos, yo no entiendo cómo hay predicadores que de una manera tan altanera se ponen a decir: Cristo regresará en el año 2023. Cristo regresará en el año 2025, hermanos. Si nosotros escuchamos tal cosa, descartémosla. Nadie sabe, hermanos. Y no nos preocupemos por averiguar cuándo va a acontecer, porque nadie lo va a poder saber. Solamente preocupémonos, hermanos, por el hecho de que Cristo va a regresar por su iglesia. Y preocupémonos, hermanos, de que como iglesia estamos preparados para recibirle. Porque posiblemente, hermanos, nosotros, espero que ninguno de nosotros, hermanos, pero el apóstol Juan presenta una idea muy triste, hermanos. Pero dice el apóstol Juan que en el día de su venida, unos se van a retroceder avergonzados, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, hermanos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Mucha iglesia que se consideraba iglesia, hermanos, va a recibir el castigo del fuego. Y esto, hermanos, es una doctrina completamente bíblica. Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo les responderá: apártense de mí, nunca los conocí. Nosotros solamente, hermanos, reconozcamos, estemos seguros, tengamos la plena confianza de que cada una de las promesas que se encuentran en este libro, hermanos, se han cumplido al pie de la letra. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la primera en una gran lista de consumación de todo lo que ha sido revelado en este libro. Es el principio, hermanos, de la nueva vida que le espera a todas aquellas personas que verdaderamente depositaron su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto acontezca, la segunda porción del versículo 10, ya para terminar, dice el apóstol Pedro: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El calor, hermanos, de lo que será derramado sobre este mundo será tan intenso que la tierra y las obras que en ella hay serán completamente quemadas. Todo lo que nosotros podemos ver, hermanos, será destruido, será deshecho. En el libro de Apocalipsis podemos ver capítulo 20, 21 y 22 de cómo los elementos, todo lo que nosotros podemos ver, hermanos, va a ser completamente destruido. Y todo será destruido, hermanos, por la misma palabra de Dios. Por la palabra fueron creados, por la palabra vino el diluvio sobre esta tierra, hermanos, a causa de la maldad que radicaba en el corazón de la gente. Y si algo podemos sacar del Evangelio de Mateo referente a este tema, hermanos, es que la palabra de Dios claramente dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si queremos darnos una idea, hermanos, más o menos en cuanto a las señales de la venida de Dios, no buscando mes, fecha, día, hora, pero solamente darnos una idea qué tan cerca estamos, hermanos. Veamos lo que acontecía en los tiempos de Noé y comparemos los tiempos de Noé con los tiempos en que nosotros vivimos, hermanos. Al ver lo que pasaba en aquel entonces y lo que se está desarrollando ante nuestros propios ojos, hermanos, cosas que 15, 20 años atrás era impensable el ver tal cosas. Sabemos, hermanos, que Cristo puede venir el día de mañana. Cristo puede venir en esta noche. Y el día de Dios, hermanos, el día de Jehová, será lo más hermoso si es que a nosotros, hermanos, nos toca el gran privilegio de ser partícipes de ese evento. Pero de la misma forma, hermanos, para todas aquellas personas
que le han rechazado, que posiblemente incluso se han burlado, será el principio del peor día de sus vidas. Y digo el principio, hermanos, porque en realidad ese día ya no va a tener fin. Será por la eternidad. Romanos, capítulo 14, versículo 11. Aunque existan falsos ministros y hombres burladores, hermanos, sus burlas son de corta duración, pues ellos mismos son de corta duración. No importan sus burlas, negaciones, cada uno de ellos, al igual que nosotros, hermanos, nos presentaremos delante de Dios. Y cuando Cristo regrese, hermanos, vamos a ver diferentes y varios cumplimientos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Uno de ellos, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 11. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Porque esta escena, hermanos, es algo que nosotros podemos ver como algo muy hermoso, pero en realidad podemos ver dos partes. O más bien, hermanos, dos tipos de personas que forman parte de esta audiencia en Romanos capítulo 14, versículo 11. Ayúdeme a leerlo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cuando Cristo regrese, hermanos, cuando el día de Jehová se cumpla, cuando ese día que Pedro, Pablo, los apóstoles y profetas profetizaron esté en esta tierra, lo que nosotros acabamos de leer en Romanos 14, 11 se cumplirá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Pero en esta escena, hermanos, nos encontramos con dos tipos de personas. Un grupo, hermanos, que lo hará con el más grande amor, como cada uno de nosotros que ya nos humillamos y reconocemos el señorío de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Pero el otro grupo de personas, hermanos, será el mundo que le rechazó, que el momento que Cristo regrese lo van a reconocer como lo que Él es, el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando ellos se arrodillen, hermanos, no lo van a hacer con amor, no lo van a hacer con respeto, lo van a hacer con terror, porque están delante de aquel que los va a juzgar. Incluso los mismos demonios y el mismo diablo se van a arrodillar, hermanos, y declararán que Jesucristo es el Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, está llena de hermosas promesas. Por las últimas semanas, Señor, hemos aprendido lo que tu Espíritu Santo le entregó a tu siervo Pedro para la iglesia en aquel entonces, pero para todo el pueblo a través de los tiempos también, Señor. Hemos aprendido, Señor, que debemos de ser diligentes en nuestro estudio de la palabra, pues como hubo en los tiempos del pueblo de Israel y como hubo en los tiempos de tu siervo Pedro, nosotros sabemos, Señor, que en los tiempos de hoy también hay falsos ministros, personas burladoras, personas que incluso niegan, Señor, tu segunda venida. Pero nosotros creemos, Señor, que de la misma forma que por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, que de la misma forma, Señor, que como por tu palabra el diluvio fue derramado sobre esta tierra, de la misma forma, Señor, por tu palabra, todo lo que nosotros vemos será deshecho y el juicio eterno vendrá sobre esta tierra. Tu profeta Isaías lo presentó como el día terrible. Verdaderamente será un día terrible para los habitantes de esta tierra, que no han sido rociados por la sangre del Cordero. Pero también tu palabra nos enseña, Señor, que a tu pueblo tú lo vas a reservar de tu propia ira, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Nosotros creemos y confiamos, Señor, en tus promesas. Y de la misma forma entendemos, Señor, que si tú no has regresado, es por la paciencia que tienes para aquellos pecadores que van a ser parte de tu pueblo, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que nos uses a nosotros como tu iglesia, pueblo tuyo que somos, Señor, para continuar expandiendo tu evangelio a toda dirección, Señor, predicando el verdadero evangelio con aquellas personas que amamos, pues no queremos, Señor, que ninguno de nuestros familiares, que ninguno de nuestros seres queridos sea partícipe del fuego eterno. El día de Jehová vendrá, el día del Señor vendrá sobre esta tierra y será un día terrible para los que te han rechazado, pero sería lo
será lo más hermoso, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, que te ha esperado. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas. Y aunque sabemos, Señor, que nadie, absolutamente nadie, sabe el día y la hora, pues tú mismo dices, Señor, que tu día en el que tú regreses vendrás como ladrón en la noche. Nadie lo esperará. Nosotros solamente te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo generando en nosotros un sentir, Señor, de querernos santificar, querernos limpiar cada día más, apartarnos del pecado cada día más, Señor, para que si a nosotros nos permite, Señor, el que estemos en esta tierra en el día de tu venida, ninguno de nosotros, Señor, se regrese avergonzado, sino que en el día de tu venida, Señor, nosotros podamos alegrarnos en nuestro corazón, no solamente por el encuentro que tendremos contigo en ese momento, sino porque sabemos perfectamente, Señor, que desde ese momento en adelante estaremos unidos de una manera permanente por la eternidad contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber comprado a precio de sangre este pueblo que no lo merecía, este pueblo pecador, este pueblo que se rebelaba y se rebela todavía en contra de ti, pero por tu misericordia y tu gracia estamos de pie, Señor. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor revelado en la cruz. Abrazamos, Señor, las promesas de tu palabra y esperamos ansiosos, Señor, el día de tu venida, Señor. Pues sabemos, Señor, que las promesas que tú has reservado para tu iglesia, para tu pueblo, son eternas y son verdaderas. Tú nos dices claramente, Señor, que el galardón que tú has preparado para aquellos que confían en ti, Señor, es grande. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.